Hoy comentaremos un poco más acerca del ecologismo de los pobres o ecologismo popular. Este video me lo solicitó Atenea Beltrán desde México, así que con mucho gusto este video va dedicado a tu interés. Para poner en marco las ideas del ecologismo de los pobres, primero tenemos que centrar la mirada en cómo se entienden los modelos de producción y utilización de los recursos, cualquiera sea este. Según Guha y Gadgil en 1993, cuando se clasifican las sociedades según sus tecnologías y sus relaciones de producción, caemos en el error de describir a las culturas no occidentales o post-occidentales como perdedoras, cuando en realidad eso no es así. Es decir, el eurocentrismo clásico nos indicó desde la conquista cómo deben verse las cosas en América Latina, en Asia, Australia, África, en cualquier lugar del planeta. Bajo este concepto, muchos de los hallazgos acerca de las nuevas culturas conquistadas por países europeos fueron consideradas primitivas o de bajo valor de producción. Para otros autores, el modo de dominación de los nuevos pueblos conquistados permitió, conceptualmente hablando, ejercer una mayor presión sobre la estructura de poder y dominación de las distintas sociedades. De este modo, la conquista de la India fue muy diferente de la conquista de América, esto dado por diferencias en las culturas que allí vivían y por las obras públicas o la infraestructura que éstas tenían. Solo en América Latina se describe la conquista o invasión, como quieras verlo, de la cultura mexica o de las culturas cercanas como muy rápida, a pesar de toda la infraestructura y los avances que ellos tenían. En comparación, por ejemplo, con la Guerra de los 500 años llevada a cabo por los mapuches en el sur de Sudamérica, con menos infraestructura y con una cosmovisión muy diferente. Para entender entonces el ecologismo de los pobres, no es suficiente con entender el efecto del eurocentrismo en las decisiones políticas, sociales y culturales sobre estos pueblos, sino que además agregaremos a estas ideas el concepto de materialismo, es decir, visto desde la perspectiva del desarrollo de las sociedades humanas como la transferencia de objetos materiales entre diferentes grupos humanos. Entonces, conociendo el largo recorrido de la historia humana, se pueden distinguir 4 modos históricos de utilización de los recursos: la recolección, el pastoreo nómada, el cultivo sedentario y el industrialismo. La primera etapa de estos modos de utilización fue la recolección, que consistió en la caza de animales salvajes y la recolección de vegetales que podía obtenerse en un área pequeña de espacio. Esta se desarrollaba en grupos sociales pequeños con un parentesco y donde la división del trabajo en estos grupos era mínima. Se podría definir que los recolectores mantenían una economía natural en la medida que obtenían todos sus recursos directamente de la naturaleza. Para estos seres humanos que contaban con conocimiento limitado y acotado, la naturaleza seguía sus caprichos y los seres humanos eran parte de una comunidad de seres que incluyen a otros, que incluían además los elementos del paisaje y las rocas. En esta representación se muestran en colores 4 ambientes productivos y estables, y en los círculos rojos se representan los hábitats humanos, de los cazadores recolectores y de los cultivos itinerantes que se mantenían en territorios bien definidos. En tales ambientes, los ciclos materiales como las conchas o los utensilios de piedra están en su mayor parte confinados dentro del alcance espacial de los territorios, en este caso de los 4 territorios que están demarcados, siendo mucho menos importantes los flujos de estos materiales que atraviesan estos límites territoriales. Luego vino el pastoreo. Este se promovió por el advenimiento de la domesticación de las plantas y animales, y que según varios autores la aparición del pastoreo coincidió con el derretimiento de los glaciares hace 11.000 años. Es posible que el cambio climático y la vegetación empujara a estas poblaciones humanas a intensificar la utilización de los recursos y a iniciar la agricultura y la domesticación de los animales salvajes. En este sistema económico se permitió la movilidad a largas distancias y las mercancías podían transportarse a otros lugares y cruzarse con otras culturas. Estos grupos sociales se limitaban al parentesco de unos pocos cientos de personas, pero toman contacto frecuente o mucho más frecuente con otros grupos de humanos.
Es posible que estas comunidades humanas percibieran su propia humanidad como algo separado de la naturaleza y por lo tanto en posición de dominarla. Y en este mismo marco se piensa que el impacto ecológico de estas primeras comunidades hayan contribuido gradualmente a la explotación excesiva de los pastos, entre otras degradaciones atribuidas a su sistema de comercio. Y en la representación se muestra nuevamente en colores 4 ambientes productivos y estables que corresponden a tierras no cultivadas o que mantienen un cultivo itinerante. Los círculos rojos representan el hábitat humano y ahora estos son múltiples, pues el pastoreo permite movilidad a explotar nuevos hábitats. Tal movilidad permite el transporte de materiales a lugares más lejanos que el del propio territorio. Posteriormente aparece el cultivo sedentario, que se asienta cuando las sociedades humanas aprendieron a cultivar las plantas y a domesticar animales más o menos en el mismo tiempo. Si bien estos procesos se iniciaron en 6 momentos o eventos independientes en todo el mundo entre 11.000 y 5.000 años antes del presente, algunas zonas se desarrollaron simultáneamente las operaciones agrícolas y el uso de la fuerza por tracción animal, y también el uso del estiércol como abono. Estas sociedades campesinas podían almacenar y trasladar cereales, especialmente a lomo de animales, a largas distancias, lo que permitió el asentamiento de las primeras ciudades. Para que esta organización social floreciera, se requerían inversiones intensas de energía humana a través del cultivo de la tierra en áreas muy reducidas. Y en términos ideológicos, se piensa que las sociedades agrícolas establecen un control sustancial sobre los procesos naturales, pero la naturaleza aún es fuente de incertidumbre por las heladas, las sequías o las plagas. En esta nueva representación se muestran los flujos de materiales en una sociedad agraria o de cultivo sedentario. Los asentamientos adyacentes a las tierras cultivadas representan los pueblos y el hábitat mayor en el centro representa las ciudades. Entonces, la agricultura sedentaria hace posible la aparición de un excedente en la producción de grano y ganado que permite sostener la concentración de poblaciones no agrícolas en pueblos y ciudades. Este material de explotación desde las tierras cultivadas se deben convertir en mercancías a través de los flujos procedentes de las tierras no cultivadas de sus alrededores. Así, los ciclos de materiales se vuelven mucho más abiertos en comparación con la etapa de los cazadores, recolectores y cultivadores itinerantes o incluso al pastoreo. Y entonces llegamos al modo industrial. Este modo de utilización de los recursos es a gran escala y surge solo hace 200 años, donde el impacto ecológico ha sido profundo, sobrepasando con mucho a todos los otros modos de utilización de los recursos anteriores. La razón fundamental de este salto es obvio: el uso de la energía, que aumentaron la demanda del carbón, el petróleo y de la generación de nuevas fuentes de energía que aparecen más recientemente. Este tipo de economía llevó a las sociedades industriales a una expansión nunca antes vista y haciendo un consumo de recursos básicos materiales por cantidades impresionantes. En términos de la organización social, el gran tamaño alcanzado por los flujos de materiales de la sociedad industrial no se pueden separar del aumento sustancial en el número de humanos involucrados en esta red. Por tanto, el sustento ideológico de este modo de uso de los recursos supone el rechazo total de la visión del ser humano como parte de la comunidad de seres, como lo veían los recolectores. En esta representación se muestran los flujos materiales que caracterizan a la sociedad moderna. El gran hábitat humano central representa a una ciudad metropolitana, y el hábitat que están separado de color azul representa a los países industrializados. Estas sociedades no solo veían producción agrícola excedente, sino que también eran capaces de extraer una gran cantidad de materiales de las tierras no cultivadas para cubrir las demandas del sector industrial urbano. Por esta razón, los ciclos de materiales pasan a ser totalmente abiertos, con gran flujo procedente desde los espacios rurales. Pero además estos flujos se ven parcialmente compensados por la organización de flujos materiales como los fertilizantes desde los sectores urbanos industriales hacia las tierras cultivadas.
es en este último modo de uso de los recursos donde surgen las ideas del ecologismo de los pobres. Juan Martínez Alier y Ramachandra Guha son los impulsores de esta ideología que gana adeptos en todo el mundo. Estos autores, aunque de manera diferente porque sus enfoques son diferentes, describen o se aproximan a describir algunas tendencias o ideologías ecologistas. La primera se denomina el culto de la vida silvestre, donde sus adherentes intentan preservar la naturaleza sin ninguna intervención humana, y esta es indiferente al crecimiento económico. La segunda corriente reúne a ecologistas de lo que se llama el Evangelio de la Ecoeficiencia, que se preocupa por el manejo sustentable de los recursos naturales, cree en el desarrollo sostenible y la modernización ecológica y tiene en cuenta el control de la contaminación. Esto es lo que hace la mayoría de los países en el mundo. Y la tercera corriente es la justicia ambiental o el ecologismo de los pobres, cuyos adherentes buscan preservar la naturaleza, puesto que es la fuente de sustento de diferentes comunidades, por lo general rurales, alrededor del mundo. El ecologismo de los pobres surge de la mano de estos autores, indicando que el ecologismo clásico surgiría como una sofisticación intelectual o pseudo-religiosa propia del primer mundo, que dado el nivel de desarrollo material que han alcanzado, se podrían dar el lujo de abrazar valores postmaterialistas como los que albergan los movimientos pacifistas o ecologistas. Según esta idea, entonces, el ecologismo no podría arraigarse en las sociedades pobres, las que aún no han traspasado el umbral de bienestar que antecede a la generación de valores postmaterialistas. Y aquí es interesante incluir una nueva idea relacionada con el desarrollo material y que, usado bien o mal, se vincula con la motivación humana de satisfacer las necesidades desde las más básicas hasta las más elevadas. Esta pirámide propone una jerarquía de las necesidades que motivan a las personas y que se van construyendo en orden jerárquico de acuerdo a la importancia para la sobrevivencia y la capacidad de motivación. Entonces, en la medida que estas necesidades se van completando, surgen nuevas necesidades que motivan nuevas y crecientes necesidades. En esta imagen, cada círculo de color representa una necesidad. De esta manera, en la base de la pirámide se busca satisfacer necesidades de origen biológico orientadas a la supervivencia, como la necesidad de respirar, de beber agua, de dormir o de comer. Luego que estas necesidades son satisfechas, se generan nuevas necesidades que se vinculan con la seguridad, el orden, la estabilidad y la protección, donde se busca satisfacer necesidades como la seguridad física, el empleo, la obtención de recursos o la salud familiar. En el tercer eslabón de orden superior están las necesidades de amor, afecto y pertenencia, orientadas a superar los sentimientos más sociales, como los deseos de casarse, de formar familia, de pertenecer a una comunidad y en forma general de transformarse en un ser social. Y en el cuarto eslabón, entonces, se busca satisfacer las necesidades de estima, que son más elevadas, como por ejemplo la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto. Y finalmente, al final, están las necesidades de autorrealización, que se hallan en la cima de esta pirámide, donde se describen las necesidades de una persona para cumplir su potencial personal, como son las actividades artísticas y, en este caso, mantener conexiones con la naturaleza. Si bien esta pirámide se ha rectificado desde su versión original y tiene varias críticas, en lo real podemos ver que si enfocamos esta pirámide en el contexto del ecologismo clásico, vemos que el sistema capitalista neoliberal le muestra a las personas que sus necesidades básicas siguen sin ser satisfechas, por lo que bajo esta mirada, una persona de bajos recursos nunca podría llegar a alcanzar sus necesidades de orden más superior. Así, ya no solo es necesario satisfacer necesidades fisiológicas o de seguridad, pues el mismo sistema amplía el rango de necesidades básicas, como por ejemplo contar con una computadora, tener internet o un celular para integrarse a un sistema social. Entonces, este concepto de un ecologista clásico, que surgiría como una sofisticación intelectual o pseudo-religiosa,
propia del primer mundo, que ya ha satisfecho sus necesidades más básicas en esta pirámide y que dado el nivel de desarrollo material que ha alcanzado, porque quiere decir que esas son personas que viven en países más ricos, se podrían dar el lujo de abrazar esos valores postmaterialistas. Por esto, el ecologismo de los pobres no solo rechaza la creencia de que los ricos sean más ecologistas que los pobres o que los pobres sean demasiado pobres para ser ecologistas, sino que esta ideología política señala que los pobres son ecológicamente menos dañinos y son más ecologistas que los ricos, a pesar de no tener necesariamente satisfechas todas sus necesidades básicas. Según Goebbels, 2010, el ecologismo de los pobres da cuenta de cómo el crecimiento económico está acompañado de mayores impactos en el medio ambiente, llamando la atención sobre el desplazamiento geográfico de fuentes de recursos y de los vertederos de residuos. Es decir, da cuenta de la expansión de la huella ecológica de los países ricos a expensas de los ecoespacios de los países pobres. Entonces, los países industrializados dependen de la importación proveniente de estos países para satisfacer sus demandas cada vez mayores de materias primas o bienes de consumo. Así, la expropiación de ambientes de los países pobres por parte de los países ricos da lugar a una deuda ecológica derivada de la construcción de un intercambio ecológicamente desigual, creciente en la evolución del capitalismo e inherente a la propia dinámica de este, por lo que entonces quedó lejos en nuestra historia esa mirada de intercambio y de cosmovisión de los recolectores y su mirada equitativa de ver la naturaleza. De esta manera, y como lo describen Martínez Alieri y Guja, desde el punto de vista de los pobres, podemos interpretar que el desarrollo del capitalismo o del sistema de mercado actual funciona como una economía de rapto continuo y creciente para impulsar la acumulación de capital y cubrir los gastos de los países que son más ricos. Entendidos así, los movimientos sociales de los pobres a menudo tienen un contenido ecológico muy importante al intentar resguardar los recursos naturales fuera de esta economía mercantil que se aleja del control comunitario. Sin duda, un tema controversial y contingente en todos los países de nuestra América Latina. En Chile vimos esta semana de septiembre del 2020 que el Tribunal Ambiental confirmó la clausura total y definitiva de la minera Pascua-Lama de Barrick, Chile, que pretendía extraer oro, plata y cobre, empresa que ya había sido sancionada por incumplimientos ambientales y donde las protestas ciudadanas se hicieron visibles durante años. Ahora corresponde a los ciudadanos argentinos hacer lo propio e impedir que esta minera destruya glaciares andinos a costa de perseguir estos metales. ¿Cómo debemos vivir en el futuro? ¿Cómo mirar los recursos naturales? ¿Nuestros ideales políticos son suficientes para calar hondo en la sociedad actual? ¿Estamos en una fase de materialismo de escasez? ¿O pasamos el umbral para transformarnos en ecologistas postmaterialistas? ¿Será mejor abrazar los ideales de un ecologismo de los pobres? Hacerse esas preguntas son cada vez más necesarias. Espero que te haya gustado este video. Motívate por ver otros temas éticos y ambientales en este mismo canal y hazme saber si tienes interés por algún tema relacionado con la ecología y la evolución para crear nuevos contenidos en este canal. Y por supuesto, espero que te comprometas con los recursos naturales de tu país. ¡Chao!